Cuando el Espíritu Santo está contigo en tu soledad, pero no lo sabes. Hay momentos en los que la vida se llena de ruidos, pero tu interior se vuelve un desierto. No importa cuántas personas haya alrededor, cuántas conversaciones en redes sociales, cuántas actividades o responsabilidades tengas, hay un silencio más profundo, el silencio del alma. Ese tipo de silencio que no se rompe con música ni se alivia con compañía. Es el silencio que aparece cuando sientes que ni Dios responde, cuando oras y no pasa nada, cuando te arrodillas pero no sientes fuego, cuando levantas las manos pero no hay temblor, ni susurro, ni lágrima. Solo una ausencia que pesa y un pensamiento que golpea. ¿Dónde estás, Espíritu Santo? Pero, ¿y si ese silencio no es abandono? ¿Y si ese espacio en blanco no es una desconexión espiritual, sino una preparación para una revelación más profunda? ¿Y si en esa aparente soledad no estás solo? ¿Y si, precisamente ahí, en ese lugar donde crees que no hay nadie, el Espíritu Santo está más presente que nunca? El problema no es que Dios esté ausente. El problema es que muchas veces hemos asociado su presencia solo con lo que sentimos. Lo medimos por emociones, por experiencias, por milagros evidentes. Y cuando nada de eso sucede, empezamos a creer que Él ya no está, que nos dejó, que nos soltó la mano. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no se mueve por nuestras sensaciones, se mueve por amor. Y el amor verdadero no abandona cuando todo se oscurece. Se queda más cerca que nunca, en el momento más oscuro, sin exigir palabras, sin pedir explicaciones. La soledad no es siempre un error. A veces es una estrategia del cielo, porque cuando todo el ruido se apaga, cuando las distracciones desaparecen, cuando las voces se van, es ahí cuando puedes escuchar con mayor claridad una voz que antes era apenas un eco. El Espíritu no siempre grita, a veces susurra. Y para escuchar un susurro, necesitas silencio. Para notar su presencia, necesitas ausencia de todo lo demás. Es posible que hoy te encuentres en una temporada así, en una etapa de tu vida donde nadie parece entender lo que llevas por dentro, donde tus oraciones se han vuelto repetitivas, donde ya no sabes qué más decirle a Dios, donde no sabes si lo que estás sintiendo es fe o frustración. Pero hay algo que debes saber con certeza. El Espíritu Santo no se ha ido. Él está ahí. En ese espacio donde tú solo ves vacío, en ese cuarto donde lloras en secreto, en ese banco de la iglesia donde te sientas con preguntas, en esa madrugada donde no puedes dormir. Él está, no con reproches, no con exigencias, sino con ternura, con paciencia, con amor, con una presencia tan real que cuando la percibas sabrás que nunca estuviste realmente solo. Este mensaje es para ti, para tu alma cansada, para tu corazón confundido, para esa parte de ti que nadie más conoce, porque el Espíritu no está lejos, está contigo. Aunque no lo sientas, aunque no lo sepas, aunque lo hayas olvidado, y hoy quiere que lo recuerdes, que te detengas, que tomes aliento, porque tu soledad no es la prueba de su ausencia, es la invitación a descubrir que Él nunca se ha ido. Soledad emocional versus soledad espiritual no son lo mismo. Una de las confusiones más comunes cuando atravesamos una temporada difícil es creer que sentirnos solos es una señal de que Dios nos ha abandonado, que si hay vacío por dentro es porque el cielo está cerrado, que si ya no hay lágrimas es porque ya no hay esperanza. Pero esa conclusión nace de una mentira disfrazada de lógica, que nuestras emociones siempre reflejan la verdad espiritual. Y eso no es así, porque tú puedes sentirte completamente solo y al mismo tiempo estar profundamente acompañado por el Espíritu Santo. La soledad emocional es real, es dolorosa. A veces nace de la pérdida, del rechazo, del cansancio acumulado.
Otras veces surge sin aviso, sin razón aparente, como una sombra que se cuela en la habitación del alma. Y cuando eso ocurre, cuando te invade esa sensación de estar desconectado de todo y de todos, el corazón se encoge, el silencio duele, y el alma se pregunta, ¿dónde estás, Dios? Pero la soledad espiritual es algo muy diferente. Es la ausencia real de la presencia de Dios, algo que no ocurre con los hijos que Él ama y redimió. Porque cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ti, cuando tomaste la decisión de caminar con Él, Él no firmó un contrato condicionado. Él hizo un pacto eterno, no viene y va según tu estado de ánimo, no se retira si estás confundido, no se ofende si estás agotado. Él permanece, Él habita, Él te envuelve incluso cuando tú no lo sientes. Ahí es donde ocurre el choque entre lo que sientes y lo que es, entre la emoción de soledad y la realidad de su presencia. Y es ahí donde el enemigo trata de sembrar sus mentiras. Si logra que confundas tus emociones con verdades espirituales, entonces empieza a destruir tu fe desde adentro. Te hace pensar que orar es inútil, que nadie te escucha, que ni el cielo responde. Pero no es verdad, porque el Espíritu Santo nunca ha basado su fidelidad en tus sensaciones. Su presencia no se somete a tus altibajos. Él no depende de tus fuerzas para quedarse contigo. Y si hoy te sientes emocionalmente solo, pero sabes que amas a Dios, que aunque estés herido aún clamas, aunque estés cansado aún crees, aunque estés confundido aún esperas, entonces no estás espiritualmente solo, porque el Espíritu no te ha soltado. Al contrario, está más cerca que nunca. Él te conoce, sabe cuándo es el cansancio el que habla, sabe cuándo tus palabras están rotas, sabe cuándo tu alma está tan frágil que no puedes ni orar. Y no se va, se queda, te cubre, te abraza desde dentro. Y aunque tu cuerpo no lo perciba, aunque tu mente no lo entienda, aunque tus emociones digan otra cosa, tu espíritu sabe que Él está. Hoy es momento de reconocer esa diferencia, porque solo cuando aprendes a distinguir entre lo que sientes y lo que es, puedes caminar en fe. Y la fe no niega el dolor, pero lo atraviesa con la certeza de que hay una presencia invisible más real que cualquier emoción. Esa presencia es el Espíritu Santo y está contigo ahora mismo, aunque tú no lo sepas. Cuando el Espíritu camina en silencio, no es porque esté ausente. Hay una parte de nuestra fe que anhela que Dios siempre hable fuerte. Queremos señales claras, respuestas inmediatas, milagros visibles. Buscamos su dirección con la esperanza de escuchar un sí rotundo, un no definitivo, o al menos un susurro con claridad absoluta. Pero, ¿qué pasa cuando oramos y todo lo que escuchamos es silencio? ¿Qué ocurre cuando no hay sensación, no hay palabra, no hay movimiento? Solo el eco de nuestras propias preguntas. Muchos interpretan ese silencio como distancia, como si el Espíritu se hubiera apartado, como si hubiera cerrado la puerta y se hubiera marchado en dirección contraria. Pero no es así, porque el Espíritu Santo no es un guía impaciente ni un acompañante cambiante. Él no se va, Él camina con nosotros, incluso en silencio. Ese silencio puede ser desconcertante, porque aprendimos a reconocer a Dios por su poder, por su presencia palpable, por los momentos intensos de adoración, por los milagros que estremecen el alma. Pero el Espíritu también se manifiesta en el silencio, no como ausencia, sino como intimidad. Porque hay cosas que solo pueden entenderse cuando el ruido cesa, cuando los sentidos se callan, cuando la fe tiene que ver sin ver, confiar sin sentir, seguir sin entender. Cuando el Espíritu camina en silencio, no está castigándote, está entrenando tu oído interior, está afinando tu sensibilidad espiritual para que aprendas a distinguir su compañía más allá de las emociones.
porque Él no quiere que dependas de un ambiente para saber que Él está. Quiere que aprendas a reconocerlo incluso cuando todo parece en pausa. ¿Recuerdas a Jesús en el desierto? No hubo multitudes, no hubo voces del cielo cada día, no hubo señales visibles, pero el Espíritu estaba ahí. Fue el mismo Espíritu quien lo llevó allí, no para abandonarlo, sino para fortalecerlo, para que en el silencio el Hijo supiera que el Padre estaba más cerca que nunca. Hay temporadas donde el silencio del Espíritu no es una ausencia, sino una invitación a profundizar, a escuchar con el alma, a depender no de respuestas inmediatas, sino de la certeza de que quien te prometió no dejarte, no lo ha hecho. Y quizás hoy estás atravesando ese tipo de silencio, uno que duele, que confunde, que te hace dudar de ti mismo. Pero escucha esto. Si aún estás buscando a Dios, si aún deseas sentir su presencia, si aún estás mirando al cielo, aunque no tengas palabras, entonces el silencio no es un rechazo, es un paso más profundo en tu caminar con el Espíritu. Porque Él camina en silencio cuando sabe que tu fe está lista para crecer. Porque solo en el silencio aprendemos a conocerlo por quien es, no por lo que sentimos. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas que Él hable fuerte para saber que está. Su sola presencia, aún silenciosa, es suficiente. El Espíritu habita donde otros se alejan. Hay momentos en la vida donde las personas simplemente desaparecen, algunas porque no entienden tu dolor, otras porque ya no saben qué decir. Algunas se alejan sin explicaciones, otras se quedan, pero solo físicamente, porque emocional y espiritualmente ya no están. Y tú te encuentras ahí, en ese espacio donde las voces se han apagado, donde los abrazos ya no llegan, donde las conversaciones se detienen. Un espacio donde todo lo que sentías seguro ahora parece inestable. Y piensas, si todos se han ido, ¿quién queda? La respuesta no siempre es evidente, porque cuando el abandono humano toca el alma, el corazón tiende a proyectar ese abandono sobre Dios. Empiezas a creer que si tus amigos no se quedaron, Dios tampoco lo hizo, que si nadie te sostuvo, entonces el cielo también se cansó de intentarlo contigo. Pero ahí es donde la verdad irrumpe con fuerza. El Espíritu Santo no sigue la lógica de los hombres. Él no te deja cuando estás en ruinas. Al contrario, Él elige habitar justo en medio de lo que todos dejaron. Él no se espanta de tu vulnerabilidad, no se aleja por tu inestabilidad, no se cansa de tus preguntas, no necesita que estés bien para quedarse. Al contrario, cuanto más rota está tu alma, más profundamente Él se arraiga dentro de ti. Porque su naturaleza no es visitar, es habitar. Donde los demás ven una historia quebrada, Él ve un lugar para manifestar su gloria. Donde otros dijeron, ya no hay nada más que hacer, el Espíritu dice, ahora es cuando empiezo a obrar. Y lo hace en silencio, en lo profundo, en lo invisible. No necesita escenario ni reconocimiento, solo necesita que le abras la puerta del lugar que todos ignoraron. A veces, Dios permite que ciertas personas se alejen no para castigarte, sino para dejar espacio. Porque hay lugares en tu corazón que estaban ocupados por voces que te distraían, por relaciones que te desgastaban, por afectos que te desviaban. Y Él, en su amor, permitió la separación para crear un lugar exclusivo para su presencia. Puede que hoy te duela lo que perdiste, puede que extrañes a quienes ya no están, pero en ese lugar vacío el Espíritu Santo ha decidido quedarse, no como un consuelo temporal, sino como una presencia eterna que transforma tu soledad en comunión, tu tristeza en profundidad, tu abandono en adoración. Él no se comporta como el mundo. Él no se va cuando las luces se apagan. Él entra cuando todos salen. Él permanece cuando todos abandonan, porque su amor
no tiene fecha de expiración. Su compromiso no tiene cláusulas y su fidelidad no depende de tu fortaleza, sino de su promesa. Así que si hoy te sientes solo porque otros se fueron, levanta la mirada, porque no estás solo. Estás acompañado por aquel que habita, no visita, aquel que llena el lugar donde antes solo había eco, y aquel que eligió tu soledad como el escenario perfecto para revelarte la profundidad de su amor. La mentira del enemigo: si estás solo, es porque Dios se fue. El enemigo no necesita gritar para destruirte, solo necesita que creas una mentira, una idea sutil, disfrazada de lógica, recubierta con el tono de tus emociones. Y una de sus mentiras más efectivas es esta: si estás solo, es porque Dios ya no está contigo. Suena razonable, suena coherente, y por eso entra sin ser detectada, justo en los momentos de mayor debilidad. Cuando atraviesas una etapa de soledad profunda, cuando la ausencia de respuestas se vuelve rutina, cuando el alma se siente hueca y el corazón se acostumbra a no esperar nada, esa voz comienza a susurrar. No ves que estás hablando solo, no ves que tus lágrimas no cambian nada, no ves que todo sigue igual. Si Dios estuviera contigo, sentirías algo, pero no sientes nada. Luego, Él ya no está. Y si no estás vigilante, esa mentira se instala como verdad. Pero esa mentira no resiste la luz, porque Dios no se manifiesta según tus emociones. El Espíritu Santo no entra y sale dependiendo de tu estado anímico. Su presencia no es un contrato de conveniencia, es un pacto de eternidad. La verdad es esta: tu soledad no es evidencia de su ausencia, sino el escenario donde tu fe puede descubrir su cercanía de formas que nunca habías imaginado. La Biblia está llena de historias donde el enemigo trató de usar la soledad como arma de destrucción. Lo hizo con Elías, aislándolo en una cueva después de una gran victoria, susurrándole que todo había terminado. Lo hizo con Jesús, tentándolo en el desierto, en medio del hambre y el abandono, y sigue haciéndolo contigo, porque sabe que cuando estás solo, eres vulnerable. Pero también sabe algo más: cuando estás solo, el cielo está más cerca de lo que piensas. El enemigo quiere que interpretes el silencio como abandono, pero lo que no te dice es que el silencio también es la señal de que el Espíritu está formando algo en ti, que la falta de respuestas no es falta de amor, que la ausencia de emoción no es ausencia de compañía, que muchas veces el silencio es el lenguaje más profundo del cielo, un lenguaje que no se grita, pero se siente con los ojos cerrados y el corazón abierto. El enemigo quiere que creas que el Espíritu Santo se fue, pero la verdad es que nunca se movió de tu lado. Es más, cuando más hundido estuviste, más cerca estuvo Él. Cuando te quebraste, Él no se alejó, se inclinó. Cuando caíste, Él no te juzgó, te sostuvo. Cuando te rendiste, Él no se apartó, se mantuvo en pie por ti. Así que si hoy estás luchando con esa voz que te dice que estás solo porque Dios se fue, repréndela con la verdad, porque el Espíritu Santo no abandona. Él habita, Él consuela, Él guía, y su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Aunque tú no sientas nada, aunque todo a tu alrededor grite que estás solo, el Espíritu Santo sigue ahí, callado tal vez, pero jamás ausente. La habitación vacía es el altar que Dios espera llenar. Cuando todo queda en silencio, cuando los muebles no se mueven, cuando las conversaciones cesan y los abrazos desaparecen, hay una habitación que comienza a sentirse más grande de lo normal, vacía, fría, intensa en su silencio. Y es justo ahí, en ese espacio desprovisto de todo lo que solía darte seguridad, donde el Espíritu Santo empieza a levantar un altar invisible, uno que no está hecho de madera ni piedra, uno que no se ve, pero que transforma desde dentro.
Porque, a diferencia de nosotros, Dios no huye del vacío. Nosotros tememos al silencio. Él lo usa. Nosotros evitamos las pausas. Él las habita. Nosotros tratamos de llenar cada espacio con algo. Una voz, una serie, una red social, una llamada, cualquier cosa menos estar con nosotros mismos. Pero el Espíritu espera, no interrumpe, no invade, solo observa y espera el momento en que, cansado de buscar fuera, mires dentro y lo descubras allí, esperando desde siempre. Esa habitación vacía en tu vida, emocional, espiritual, relacional, no es una pérdida sin sentido. Es una invitación, porque donde otros ven abandono, el cielo ve preparación. Donde tú ves ruina, el Espíritu ve espacio. Y ese espacio es santo, no porque esté lleno, sino porque está disponible. El problema no es el vacío, el problema es nuestra interpretación del vacío. Pensamos que si algo se fue, es porque fracasamos, que si alguien se alejó, es porque no valíamos lo suficiente, que si las cosas no salieron como esperábamos, es porque Dios ya no está interesado. Pero la realidad espiritual es mucho más profunda. A veces el Espíritu limpia el lugar primero para poder llenarlo con algo que nunca podrías recibir mientras estaba lleno de lo anterior. Dios no compite con lo que ocupaba el trono antes. Él no se mezcla con las distracciones, los apegos o las falsas seguridades. Cuando el Espíritu Santo decide llenar un lugar, primero lo santifica con el vacío, lo prepara con silencio. Lo desnuda de todo lo innecesario para que su presencia no tenga obstáculos, no para castigarte, sino para purificar el lugar de su habitación. Y puede que tú, hoy, estés viviendo exactamente eso. Has perdido cosas, se han ido personas, no tienes las respuestas que antes te tranquilizaban, y cada rincón de tu vida parece estar esperando algo que no llega. Pero hay algo que sí llegó. La presencia. Tal vez no la sientes, tal vez no la reconoces aún, pero te aseguro esto, ese lugar que ahora se siente como abandono, en realidad es un altar que el Espíritu Santo está preparando para manifestarse de una manera que nunca antes has experimentado. Así que no maldigas la habitación vacía, no corras a llenarla con cualquier cosa. No te desesperes por volver a lo anterior. Respira y honra ese espacio. Porque allí, en ese lugar silencioso, solitario, invisible, el Espíritu está construyendo el santuario más sagrado, tu alma completamente rendida a su presencia. Cuando nadie te ve, el Espíritu te contempla con ternura. Hay momentos en los que parece que te has vuelto invisible. La gente sigue con su vida. Los mensajes ya no llegan. Nadie pregunta cómo estás realmente. Te conviertes en alguien que sonríe mientras se rompe por dentro, en alguien que sirve mientras sangra en silencio. Y lo más doloroso no es que los demás no lo noten, es que te acostumbras a no ser visto, a esconder, a minimizar, a no esperar que alguien se detenga lo suficiente como para notar que estás cayendo. Pero mientras tú crees que nadie lo nota, hay una mirada que nunca se aparta de ti. Una mirada que no juzga, que no presiona, que no exige explicaciones. Una mirada que no pasa por encima de tus lágrimas ni se incomoda por tus silencios. Es la mirada del Espíritu Santo y es una mirada de ternura. Porque Él no ve solo lo que haces, ve lo que te duele mientras lo haces. No ve solo tus actos visibles, ve el esfuerzo oculto que te cuesta levantarte cada mañana. Ve las veces que dijiste, estoy bien, cuando por dentro no sabías cómo seguir. Ve el agotamiento que nadie valida, el trauma que nadie comprendió, la herida que aprendiste a ignorar para poder funcionar. Y lejos de juzgarte por no tener fuerzas, el Espíritu se inclina hacia ti con compasión. Su ternura no es debilidad, es poder que abraza tu fragilidad sin romperte. Él no necesita que te expliques. No espera que tengas palabras correctas, solo te mira
Y esa mirada es suficiente para empezar a sanar. Porque cuando el Espíritu te contempla, no lo hace desde lejos, lo hace desde dentro, no lo hace con indiferencia, lo hace con amor, amor que entiende, amor que no necesita perfección, amor que se queda. Cuando nadie te ve, Él te contempla, y su mirada no es como la del mundo, no busca resultados, no evalúa tu rendimiento espiritual, no te compara con nadie, solo te mira, y en su mirada hay descanso, hay consuelo, hay un hogar. Tal vez nadie sabe por lo que estás pasando, tal vez no has podido poner en palabras lo que sientes. Tal vez ni tú entiendes por qué te sientes tan vacío, tan solo, tan desconectado. Pero no necesitas explicarlo todo, porque hay alguien que ya lo ve todo, y en vez de alejarse se acerca, en vez de exigirte, te abraza, en vez de pedir que hagas más, te invita a descansar. Hoy el Espíritu no viene con reproches, viene con ternura, viene a recordarte que su amor no se activa cuando estás fuerte, sino cuando estás rendido, que su presencia no depende de tu estabilidad emocional, que su fidelidad no cambia, aunque tú cambies 1000 veces. Él te ve en el rincón donde te escondes, en la pausa donde ya no puedes más, en el espacio donde creías que estabas completamente solo, y en ese lugar Él está contigo. La oración que no dijiste también fue escuchada. Hay días en los que simplemente no puedes orar, no porque hayas perdido la fe, sino porque el dolor es tan denso que las palabras no suben, se quedan atoradas en la garganta o mueren en el pensamiento. No porque hayas dejado de creer, sino porque el cansancio emocional te impide organizar lo que sientes. Solo hay suspiros, solo hay lágrimas, solo hay silencios largos frente a un cielo que parece tan lejos como tu próxima esperanza. Y es en esos momentos donde muchos creen que Dios se desconecta, que si no hay oración verbal, no hay conexión espiritual, que si no hay frases, no hay relación. Pero esa idea tan común es profundamente errónea, porque el Espíritu Santo no necesita que hables para escucharte, no requiere que articules una oración perfecta para entender lo que está pasando dentro de ti. La oración que no dijiste también fue oída. Él es el único que puede interpretar un suspiro como un clamor, que puede leer una lágrima como una intercesión, que puede traducir el silencio como una declaración de confianza, porque en el reino del Espíritu lo que no se dice también tiene peso. En el lenguaje de lo eterno, lo que se siente con sinceridad vale más que lo que se repite con costumbre. El Espíritu Santo no está buscando que recites frases largas cuando el alma está rota. No espera que mantengas una apariencia fuerte cuando por dentro te estás desmoronando. Él está buscando verdad. Y la verdad muchas veces se expresa mejor en el silencio que en los discursos. Cuando solo te acuestas y miras al techo con ojos llenos de lágrimas, Él está ahí. Cuando caminas solo y solo puedes repetir en tu interior, ayúdame, Él escucha. Cuando solo piensas, ya no puedo más, Él responde. No necesitas gritar para que el cielo se mueva. No necesitas mostrar fuerza para que el Espíritu actúe. Lo que necesitas es ser real, porque hay una conexión invisible entre tu espíritu y el de Él. Una comunión que va más allá de lo audible, de lo lógico, de lo mental. Es una sintonía que se activa cuando dejas de intentar impresionar a Dios y simplemente te permites ser vulnerable con Él. Y si hoy sientes que no tienes palabras, no te culpes. Si sientes que no puedes orar como antes, no te juzgues. Si todo lo que puedes ofrecer son lágrimas, eso basta. Porque el Espíritu no necesita oraciones largas, necesita corazones abiertos. No busca teología perfecta, busca almas sinceras.
Y en ese lugar donde tú pensabas que estabas fallando porque no podías orar, Él estaba escuchando. En ese espacio de aparente silencio, ya estaba descendiendo. No hay oración más poderosa que la que nace del quebranto genuino. No hay lenguaje más puro que el que brota de la verdad interior. Así que no tengas miedo de tu silencio. No lo veas como vacío. Míralo como un altar, porque en el cielo tu oración no empieza con tus palabras. Empieza con tu rendición. Elías solo en la cueva, pero Dios lo buscó. Hay momentos en que incluso los hombres más ungidos, los que han visto milagros, los que han escuchado la voz de Dios, los que han sido instrumentos poderosos en sus manos, se quiebran. Elías, el profeta de fuego, el que desafió a los profetas de Baal, el que oró y descendió fuego del cielo, el que vio con sus propios ojos el poder del Dios viviente, también se quebró. Se sintió solo, se sintió agotado, se sintió tan vacío que deseó morir. Y huyó. Se refugió en una cueva, no solo físicamente, sino emocionalmente. Estaba hundido en miedo, en frustración, en cansancio, y en una soledad tan profunda que ni sus victorias espirituales pasadas podían rescatarlo de ese abismo interior. Y fue ahí, en ese rincón de aislamiento, donde muchos habrían esperado un reproche divino, una palabra de juicio, una corrección firme, pero Dios no vino con castigo. Dios vino a buscarlo. La escena es profundamente reveladora. Elías está escondido, y Dios se le presenta no en el fuego, no en el terremoto, no en el viento recio, sino en un silbo apacible y delicado. ¿Por qué? Porque cuando tu alma está rota, Dios no grita, susurra. No porque no pueda hablar más fuerte, sino porque quiere que te acerques, que te calmes, que lo reconozcas no solo por su poder, sino por su ternura. Y cuando Elías se atreve a hablar, no lanza una oración perfecta, solo derrama su queja, su dolor, su decepción. Dice, he tenido un gran celo por ti, pero ahora estoy solo y buscan matarme. En otras palabras, Dios, hice todo lo que me pediste y aún así, aquí estoy, abandonado. ¿Te suena familiar? Pero Dios no lo interrumpe, no le lanza una lista de cosas por hacer, no lo regaña por haber huido, le habla con amor, lo alimenta, le da descanso, le da dirección y le muestra que no está solo, le revela que aún hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Le recuerda que su propósito no ha terminado, que su llamado sigue vigente, que su historia no termina en una cueva. Este testimonio es más que una historia antigua, es un espejo para quienes hoy se sienten como Elías. Para ti, que has hecho lo correcto, pero aún te sientes solo, que has obedecido, pero aún te duele, que has servido, pero ahora estás escondido. El Espíritu Santo no ha dejado de buscarte. Él no te abandonó por haber dudado. Al contrario, te está buscando justo en ese lugar donde te encerraste para no sentir más. Y cuando te encuentra, no viene a exigirte nada, viene a restaurarte, a recordarte que no estás solo aunque lo sientas, a mostrarte que aún hay más por vivir, más por ver, más por caminar, que ese rincón oscuro no es tu tumba, sino tu cuna, no es tu final, sino el punto de partida de una nueva etapa con Él. Porque si Dios buscó a Elías en su soledad más profunda, también te está buscando a ti ahora. La soledad revela las voces que deben callar para que su voz resuene. El ruido no siempre viene de afuera. A veces el verdadero ruido está dentro. Son pensamientos que no se detienen. Son voces que cargamos desde la infancia, desde relaciones rotas, desde expectativas sociales o familiares. Son frases como, no eres suficiente, nunca vas a cambiar, Dios ya no te escucha, tienes que demostrar que vales. Y cuando estamos rodeados de actividades, conversaciones y estímulos, esas voces se camuflan, se diluyen, pero en la soledad
se hacen audibles. Y eso asusta, porque en la soledad, cuando ya no hay distracciones que te sostengan, emergen los ecos que habías silenciado. Es ahí donde te enfrentas cara a cara con lo que realmente crees sobre ti, sobre Dios, sobre tu historia. Y por eso muchos huyen del silencio, porque saben que el silencio no perdona máscaras. El silencio te confronta, pero lo que parece una maldición, en realidad es un proceso de liberación. Porque cuando se apagan todas las voces, la única que queda resonando es la del Espíritu Santo. Y entonces comienzas a notar la diferencia entre las voces que te manipulan y la voz que te libera, entre los pensamientos que te esclavizan y la palabra que te redime. Dios permite ciertos momentos de aislamiento no para castigarte, sino para ayudarte a identificar qué voces han estado ocupando un lugar que no les corresponde. Algunas fueron sembradas por el enemigo, otras por heridas sin sanar. Algunas por personas que nunca debieron tener autoridad sobre tu identidad. Pero en la soledad, el Espíritu revela cuáles deben ser silenciadas para que su verdad pueda arraigarse profundamente en ti. Es un proceso, porque al principio las otras voces son más familiares, son más fuertes, las creíste durante años, y de pronto la voz del Espíritu parece pequeña, suave, casi imperceptible. Pero no es débil, es paciente, es persistente. Es la única que no necesita imponerse, porque sabe que cuando la escuches con el corazón, nunca querrás volver a oír otra cosa. Él empieza a hablar con ternura donde antes había juicio. Empieza a decir, hijo, hija, donde antes solo oías fracasado, rota, indigno. Empieza a restaurar el lenguaje interno con el que te hablas. Te devuelve el valor que perdiste. Te recuerda quién eres en Dios, no quién te dijeron que eras. Y ahí, en esa soledad no buscada pero tan reveladora, te das cuenta de algo. La ausencia de ruido no era castigo, era gracia, era limpieza, era alineación, era el Espíritu tomando el control del escenario interno de tu alma para decirte, sin interferencias, todo lo que siempre ha querido que escuches. Así que no temas el silencio, no huyas de tu soledad. Acepta el proceso, porque es ahí donde dejarás de vivir según las voces que te hirieron y empezarás a caminar según la voz que te creó, la única que vale la pena seguir. El Espíritu no solo te consuela, te reconstruye desde adentro. Cuando alguien sufre, lo que más anhela en ese instante no es una solución inmediata, sino consuelo, una presencia que no se asuste con el dolor, una compañía que no trate de arreglarlo todo rápido, sino que se quede, escuche y entienda. Pero el Espíritu Santo no solo se queda, Él no solo te consuela en los momentos en que nadie más sabe qué decir, Él va más allá, Él te reconstruye desde adentro, porque no se trata solo de aliviar el dolor, sino de sanar la raíz. No se trata solo de sentirte mejor por un momento, sino de que seas transformado para siempre. Y para eso, el Espíritu entra en los lugares más ocultos de tu alma, donde guardaste decepciones no habladas, traiciones nunca enfrentadas, culpas que no supiste cómo confesar. Él entra con respeto, con ternura, pero también con una intención firme, restaurarte completamente. Él no es un visitante emocional que aparece cuando lloras y desaparece cuando ríes. No está solo para los días de tristeza. Él es un arquitecto espiritual, y cuando encuentra ruinas dentro de ti, no se asusta. Observa con compasión, examina con sabiduría y comienza a construir piedra por piedra, parte por parte, lo que la vida, el pecado o el abandono destruyeron. Tal vez tú pensabas que el Espíritu estaba ahí solo para consolarte, que su papel era susurrarte paz, mientras tú intentabas sobrevivir con lo poco que quedaba de ti. Pero no. Él ha venido para devolverte lo que perdiste,
para levantarte donde te caíste, para restaurar tu dignidad donde fuiste humillado, para reconstruir tu fe donde se quebró por el dolor. Y lo hace sin prisa, pero sin pausa. No arranca lo dañado sin antes tocarlo con compasión. No expone tu herida para juzgarla, sino para curarla. Y mientras tú crees que estás roto sin remedio, Él ya está imaginando cómo se verá tu vida completamente restaurada. Porque su visión sobre ti no está basada en tus fracasos, sino en el diseño eterno que el Padre soñó para ti. Cuando nadie entendió tu llanto, Él sí lo entendió. Cuando tú mismo pensaste que no había nada más que hacer, Él ya había empezado a obrar en silencio. Y hoy quiere que sepas que tu historia no termina en la herida, que tu identidad no está anclada en el dolor, que tu valor no depende de lo que perdiste, sino de lo que el Espíritu está reactivando dentro de ti ahora mismo. No es solo consuelo, es transformación. No es solo alivio, es reconstrucción. No es solo un susurro de paz. Es un trabajo profundo que cambia tus cimientos y te hace más fuerte, más completo, más lleno de Él. El Espíritu Santo no ha venido solo para secar tus lágrimas. Ha venido para enseñarte a caminar nuevamente, con la cabeza en alto, con el corazón sano, con la mirada firme en el propósito eterno que aún vive en ti. De espectador a habitante. ¿Cómo reconocer su presencia constante? Hay quienes pasan toda su vida espiritual esperando momentos de encuentro con Dios. Momentos en los que lo sienten, en los que algo cambia, en los que parece que el cielo se abre por un instante y el alma descansa. Y aunque esos momentos son preciosos y reales, el Espíritu Santo no quiere que vivas como espectador de momentos. Él quiere que vivas como habitante de su presencia. El problema es que muchos han sido enseñados a buscar a Dios solo en los lugares sagrados, en las emociones intensas, en los cultos especiales. Pero el Espíritu no vive en una atmósfera creada por música o palabras humanas. Él habita dentro de ti, no viene y va, no se activa con tus obras ni se apaga con tus errores. Él permanece. Sin embargo, puedes estar lleno de su presencia y no reconocerla. Puedes tener al Espíritu contigo, pero seguir viviendo como si estuvieras solo. No porque Él no esté, sino porque tu corazón ha sido entrenado para esperar manifestaciones visibles y no para detectar la sutilidad gloriosa de su compañía constante. Pasar de espectador a habitante es aprender a vivir consciente, no solo emocionado. Es entender que la presencia no es un evento, es una realidad espiritual continua. Que el Espíritu no se manifiesta solo cuando lloras, tiemblas o caes de rodillas, sino también cuando estás en la fila del supermercado, cuando lavas los platos, cuando conduces en silencio. Él no necesita un templo de piedra, porque tú eres su templo vivo. Y esta es la transición más poderosa en la vida de un creyente. Dejar de perseguir momentos para empezar a vivir en relación. Dejar de esperar a sentirlo para empezar a reconocerlo en lo ordinario. Porque el Espíritu se mueve en lo extraordinario, sí, pero también en lo simple, en lo cotidiano, en lo aparentemente sin importancia. Ser habitante es despertar cada mañana y saber que no estás solo. Es caminar sin ansiedad porque su paz te acompaña. Es tomar decisiones sabiendo que su sabiduría está disponible. Es llorar sin miedo porque sabes que Él está contigo incluso cuando nadie más entiende tu llanto. Cuando dejas de ver a Dios como alguien que aparece y desaparece y comienzas a reconocerlo como alguien que habita en ti con constancia, todo cambia. Ya no tienes que correr buscando un lugar para encontrarte con Él. Eres el lugar. Ya no necesitas que algo externo te conecte. Estás conectado porque has sido sellado con su presencia. El Espíritu Santo no vino a visitarte. Vino a quedarse, no quiere momentos aislados de intimidad, quiere comunión permanente.
Quiere que lo mires con los ojos del alma, cuando todo parece igual por fuera. Que reconozcas su susurro en medio del tráfico, su dirección en medio del caos, su ternura en medio de la sequía. Hoy el Espíritu te llama a cambiar tu postura, a dejar de ser espectador que espera que algo lo toque, y a ser habitante que vive desde dentro, consciente de que la gloria ya está contigo. La pregunta ya no es ¿cuándo volveré a sentir a Dios?, sino ¿cómo puedo responder hoy a esta presencia que nunca se ha ido? Soledad convertida en comunión. El milagro que no se ve, pero transforma. Hay un punto en el camino donde algo empieza a cambiar, pero no en lo visible. Nada externo se mueve, nada alrededor se transforma, nadie aparece para sacarte del lugar en el que estás. Y sin embargo, tú sabes que algo dentro de ti ya no es igual. Que la soledad que antes pesaba como una cadena, ahora se ha vuelto un espacio de encuentro. Que ese silencio que antes dolía, ahora se ha convertido en conversación sagrada. Es el milagro más invisible y más poderoso. La soledad se ha convertido en comunión. Y esto no ocurre de un día para otro. Al principio todo sigue pareciendo frío, lejano, ajeno, pero poco a poco, mientras sigues caminando, mientras decides quedarte en el lugar donde antes solo querías huir, algo empieza a pasar. Sin fanfarrias, sin relámpagos, sin anuncios. El Espíritu Santo comienza a transformar tu cueva en un santuario, tu noche en altar, tu aislamiento en habitación sagrada. Porque el propósito de la soledad no era que aprendieras a sobrevivir sin compañía, sino que descubrieras la verdadera compañía que siempre estuvo contigo. Dios nunca quiso que te acostumbraras al vacío. Quiso que vieras que ese espacio, aparentemente deshabitado, era el lugar donde Él te esperaba para enseñarte a escucharlo, a conocerlo, a depender solo de su voz. Y cuando esto sucede, no necesitas que todo se arregle para sentirte completo, porque descubres que la presencia del Espíritu llena lo que ninguna persona puede llenar, que hay una comunión tan profunda, tan íntima, tan verdadera, que ningún otro vínculo humano, por hermoso que sea, puede igualar. Es el tipo de comunión que no se explica, pero se vive, que no se puede enseñar, pero transforma cada rincón del alma. En ese espacio ya no estás solo para llorar, estás acompañado para sanar. Ya no estás aislado por dolor, estás separado para ser restaurado. Y cada momento de comunión con el Espíritu te fortalece sin que te des cuenta. Te construye mientras respiras, te prepara mientras descansas, te arma otra vez desde el interior. Y aquí está lo más bello. Lo que antes era tu lugar de abandono se convierte en tu lugar de encuentro. Lo que antes fue tu quebranto, ahora es tu altar. La soledad no desapareció, fue redimida. No fue removida, fue consagrada. Porque el Espíritu no vino a cambiar tus circunstancias primero, vino a habitar contigo en ellas, a transformar tu dolor en comunión, tu vacío en propósito, tu silencio en oración viva. Este es el milagro que cambia todo sin mover nada, el que ocurre en la raíz del alma, el que te hace mirar al cielo y decir, no entiendo todo, pero sé que no estoy solo, el que transforma tu corazón en habitación y tu habitación en cielo. Hoy puedes dejar de temerle a la soledad, porque si la permites, si no la rechazas, si no huyes, verás cómo se convierte en el lugar donde por primera vez realmente conoces a Dios. El Espíritu Santo es el amigo que no se va, incluso cuando tú te alejas. Muchos creen que el Espíritu Santo es como los demás, que cuando fallas, se va, que si lo ignoras, se cansa, que si te enfrías, se aleja. Pero no, Él no es como los hombres. No tiene orgullo que proteger, no tiene ego que alimentar, no necesita que lo valores para quedarse. Él permanece,
incluso cuando tú te retiras. La soledad a veces no es impuesta, es elegida, no porque no necesites a nadie, sino porque el corazón ha sido herido tantas veces que ya no confía, porque te han dejado sin explicación, porque cuando más necesitabas a alguien, se fueron. Entonces comienzas a cerrarte, a protegerte, a aislarte, y sin darte cuenta, también cierras la puerta al espíritu, no porque quieras, sino porque ya no sabes cómo abrirla de nuevo. Pero el Espíritu Santo no es invasivo ni impulsivo, es constante, es fiel, es paciente. Él no fuerza su entrada, pero tampoco abandona la puerta. Se queda cerca, esperando una señal, y mientras tú piensas que ya no mereces su compañía, Él sigue susurrando: todavía estoy aquí. Él no se ofende por tu dolor, no se escandaliza por tu proceso, no se cansa de tocar a la puerta cuando ve que no respondes. Al contrario, lo que más lo mueve es tu quebranto, porque Él no fue enviado para los fuertes, sino para los que ya no pueden sostenerse solos. No para los que lo tienen todo claro, sino para los que han perdido el rumbo. No para los que oran con seguridad, sino para los que solo pueden balbucear con lágrimas. Hay momentos en que no es que no creas en Dios, es que crees que Dios ya no cree en ti. Y es ahí donde el Espíritu Santo más cerca se posiciona, porque cuando todos los demás se han ido, cuando ni tú mismo confías en tu fe, Él se convierte en tu fe. Él ora por ti, Él clama dentro de ti, Él te sostiene cuando ni siquiera puedes sostenerte en la oración. Y cuando te decides a mirar, a abrir un poco la puerta, a decirle aunque sea en voz baja: ¿estás ahí?, descubrirás algo que cambiará tu vida para siempre, que Él nunca se fue, que no tienes que volver a construir la relación desde cero, porque Él ha estado cuidándola en tu ausencia, preservando tu alma, protegiendo tu propósito, manteniendo viva la llama aunque tú solo veías cenizas. Ese tipo de amor no se encuentra en ningún otro lugar. Es amor que no depende de ti, es gracia que no necesita explicación, es fidelidad que no se rompe con tu error. El Espíritu Santo es ese amigo que incluso cuando tú te alejas decide quedarse, no para acusarte, no para vigilarte, sino para esperarte, hasta que tú puedas creer otra vez que sí eres digno de ser amado. Y cuando decidas regresar, ni siquiera te pedirá explicaciones. Solo extenderá su mano, restaurará tu confianza, encenderá otra vez tu fe y caminará contigo como si nunca te hubieras apartado. La soledad no fue tu ruina, fue tu encuentro con Él. Hay momentos que parecen oscuros, silenciosos, interminables. Espacios donde tu alma grita, pero nadie responde. Donde el cielo se siente cerrado, el mundo indiferente y tú invisible. Pensaste que ese sería tu final, que la soledad iba a destruirte, que ya no habría fuerza suficiente para salir, pero hoy estás aquí, y no es casualidad. Estás aquí porque esa soledad que creíste tu ruina fue el lugar donde el Espíritu Santo te estaba esperando. Nada de lo que viviste fue un error. Ni ese cuarto vacío, ni esa oración sin palabras, ni esa lágrima que nadie vio. Porque mientras tú pensabas que no pasaba nada, el cielo se estaba inclinando sobre ti. Mientras tú creías que estabas siendo olvidado, estabas siendo perseguido por su amor. Mientras sentías que estabas cayendo, Él te estaba recogiendo, parte por parte, con un cuidado que no se puede explicar, solo vivir. El Espíritu Santo no llegó después de la tormenta. Él fue tu refugio durante ella. No apareció cuando saliste del dolor. Se metió contigo en la cueva, en la herida, en el quebranto. Y ahí, sin que te dieras cuenta, comenzó a sanar lo que ni tú sabías cómo nombrar. A reconstruir lo que pensabas que nunca volvería a levantarse. A hablarte con una voz tan suave, tan fiel, tan constante, que se convirtió en el latido de tu alma. Hoy puedes mirar hacia atrás y ver con otros ojos. No estabas solo, nunca lo estuviste.
Lo que parecía un abandono era preparación. Lo que parecía un silencio era una conversación santa en proceso. Lo que parecía una derrota era el principio de tu restauración, porque cuando el Espíritu Santo te encuentra en la soledad, no te deja igual, te transforma desde lo más profundo. No necesitas entender cada paso, solo necesitas recordar quién te sostuvo en el lugar donde nadie más podía entrar. No necesitas temer volver a quedarte solo, porque ahora sabes que incluso en la soledad, Él es compañía suficiente. No necesitas buscar un escape. Ahora sabes que ese espacio silencioso puede ser altar, que esa herida puede ser puerta, que ese vacío puede ser habitación santa. Hoy termina un ciclo. Hoy no solo cierras un capítulo, recibes una revelación. Lo que parecía tu ruina fue el lugar donde fuiste reconstruido. Lo que parecía tu punto más débil fue donde Dios mostró su poder. Y lo que parecía tu fin fue donde el Espíritu comenzó a escribir tu nuevo comienzo. Que cada día de tu vida, a partir de ahora, sea vivido con la certeza de que nunca más estás solo. Porque ahora sabes, con cada fibra de tu ser, que el Espíritu Santo habita en ti y no se va.